Bienvenidos a este conteo con los top juegos MMORPG con estilo anime más jugados. Juegos increíbles para PC, móviles y consolas, con historias que te atraparán y acción de calidad. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Comencemos. En Grand Blue Fantasy Relink te embarcas en una gran aventura por un mundo de islas flotantes, donde una antigua profecía empieza a cumplirse. Tomas el papel del capitán de una tripulación de aventureros a bordo del Grand Cypher, viajando por los cielos mientras enfrentas imperios, bestias legendarias y secretos olvidados, todo en la búsqueda de tu padre desaparecido. En cada nueva región que exploras, la historia se adentra en misterios del cielo y alianzas peligrosas, acompañada de un grupo de personajes carismáticos y una trama que mezcla emoción, drama y la fantasía clásica con estilo anime. Temtem es un MMORPG de colección de criaturas que se desarrolla en el archipiélago Airborne, un conjunto de 6 islas flotantes donde humanos y Temtem viven en armonía, hasta que el clan Belsoto intenta conquistar el territorio por la fuerza. Comienzas tu aventura como un entrenador novato en la isla Dennis, recibiendo tu primer Temtem y enfrentándote a tu rival Max, que posee un misterioso Digital Temtem. A lo largo de la historia visitarás islas como Omninesia, Tugma y Kisigua, desafiando líderes de dojo, descubriendo nuevas especies y desbloqueando funciones sociales como clubs, chat y vivienda. El viaje continúa con misiones secundarias, batallas competitivas, raids llamadas layers, temporadas especiales y eventos para la comunidad. Temtem inició en acceso anticipado en enero de 2020 y llegó a su versión final en septiembre de 2022. Wakfu es un MMORPG táctico ambientado 1000 años después de Dofus, en un mundo sumido en el caos tras la furia del ogro Ogres. Como héroe reencarnado, tu misión es restaurar el equilibrio explorando islas fragmentadas, enfrentando criaturas mágicas y tomando decisiones que afectan al ecosistema. Con una narrativa cargada de humor, política y magia, Wakfu ofrece una experiencia única donde cada jugador puede dejar huella en un mundo en constante cambio. Kurzspell es un MMORPG de acción en tercera persona con estética anime desarrollado por KOJ Games, ambientado en el mundo de Esteria. Los jugadores encarnan a descendientes de los legendarios Kurzspells, guerreros antiguos encarcelados durante un cataclismo mítico llamado el Gran Cambio. Tu misión es luchar contra el Imperio Bellatos utilizando 2 karmas, armas clases intercambiables durante el combate, mientras descubres los secretos del mundo y forjas alianzas en un universo cargado de caos y poder ancestral. Aunque el enfoque principal siempre fue el competitivo, con modos 2 vs 2 y 3 vs 3, el juego ha recibido actualizaciones que amplían su contenido para un jugador y cooperativo, con nuevas mazmorras, historia, misiones y progresión centrada en el combate contra jefes gigantes. Ni no Kuni Cross Worlds lleva a los jugadores a un mundo de fantasía estilo Estudio Ghibli. Tras quedar atrapados en un juego de realidad virtual llamado Soul Divers, deberás unirte a la reina Sia y al Hada Club para restaurar el reino de Evermore, enfrentando desafíos, construyendo reinos y participando en intensas batallas competitivas. Aunque su historia es menos profunda que en entregas anteriores, destaca por su atmósfera visual y musical inspirada en Ghibli. Closers es un MMORPG de acción con estilo anime ambientado en Corea del Sur, cercana al año 2020, afectada por invasiones de criaturas interdimensionales que llegan a través de portales llamados Phase Gates. Después de la Primera Guerra Interdimensional, la humanidad descubre que algunas personas han desarrollado poderes psíquicos especiales, conocidos como Closers. Formas parte de los Black Lambs, un grupo de jóvenes agentes entrenados por la organización Union para cerrar nuevos portales y evitar otro desastre. Con el avance de la historia aparecen otros equipos como los Wolf Dogs, Wild Hooter y Ratus, cada uno con sus propios secretos y tramas, mientras crece el peligro de más invasiones.
Soul Worker es un MMORPG de acción anime ambientado en un mundo post-apocalíptico devastado por un fenómeno conocido como el vacío. 15 años atrás, niños desaparecieron en ese portal y, al regresar, emergieron como seres sobrenaturales armados con poderosas armas y habilidades únicas. Estos elegidos, llamados Soul Workers, forman la alianza Starry Forest League para combatir hordas demoníacas y reconstruir la esperanza de la humanidad. Cada personaje posee una historia distintiva y poderes emocionales que alimentan sus ataques. Mientras exploran mazmorras, enfrentan invasiones del Gran Vacío y descubren la verdad sobre su conexión con este y el destino del mundo. Dungeon Fighter Online, también conocido como Dungeon & Fighter, es un MMORPG de acción estilo anime en 2D con vista lateral, ambientado en el mundo de Arad, donde los jugadores enfrentan hordas demoníacas aprovechando combos estilo arcade. Pertenecientes a diversas clases, cada personaje tiene múltiples subclases y progresiones de awakenings, lo que permite personalizar profundamente el combate y desbloquear habilidades poderosas. Desde su lanzamiento inicial en 2005, se ha convertido en uno de los multijugadores más jugados del mundo. Tree of Savior comienza con el apocalíptico evento conocido como Mezio Diena, cuando un árbol divino crece desmedidamente y destruye la capital y otras regiones, desatando una oleada de criaturas mutantes. 4 años después, como un Revelator, recibes un sueño de la diosa del destino, Laima, para combatir el caos y salvar al mundo, desde ciudades flotantes como Klaipeda y Orsha hasta vastos mapas infestados de demonios. Exploras un universo rico en mitología báltica, acompañado de un sistema de clases altamente personalizable y combates cooperativos que definen esta experiencia MMORPG estilo anime. Blade & Soul Neo es la versión modernizada del clásico MMORPG Blade & Soul, lanzada en 2025 como un remaster gratuito. Mantiene su épica historia original. Te unes al clan Hongmoon, presencias su destrucción a manos de la enemiga Jin So-yun y emprendes una aventura de venganza y redención en un mundo inspirado en el wuxia. Como multijugador ofrece combate dinámico de acción, personalización detallada de personajes, el sistema Infinite Windwalk para explorar sin límites y múltiples clases y razas inspiradas en criaturas míticas. Ya sea que juegues solo o con amigos, Blade y Soul Neo trae de vuelta la magia del original con gráficos mejorados y mecánicas modernas para una nueva generación de jugadores. Black Desert Online es un multijugador RPG de mundo abierto que combina gráficos impresionantes con una estética anime medieval. Te transporta a un mundo de guerras, comercio y exploración, donde la lucha entre el Imperio de Valencia y el reino de Calpheon sirve de telón de fondo para descubrir antiguos secretos y poderes místicos. Ofrece un combate fluido basado en acción, personalización profunda de personajes y un vasto escenario vivo para aventurarte solo o junto a otros jugadores. Con su constante evolución y calidad visual, sigue siendo uno de los MMORPG más atractivos y activos en la actualidad. Lost Ark es un MMORPG de acción con estética anime que te lleva a un mundo de fantasía épica repleto de islas por explorar, mazmorras y un vasto sistema de clases personalizables. La historia sigue a un grupo de héroes que intentan impedir el regreso del malvado Ark y sus demonios, viajando por continentes mientras desbloquean secretos y forman alianzas. Con combates dinámicos, narrativas entre misiones principales y eventos competitivos, Lost Ark combina la profundidad de un RPG con el arte visual de anime. Si te está gustando el video, aprovecha para suscribirte y dejar un like, así apoyas el canal y me ayudas a seguir creando más contenido. Continuamos ya con los top 3 juegos multijugador RPG estilo anime más jugados. Final Fantasy XIV Online es un MMORPG con una narrativa profunda que te lleva en un viaje épico por un mundo lleno de conflictos, alianzas y misterios. Como aventurero te enfrentas a retos que ponen a prueba tu valor y determinación mientras descubres tramas que se extienden a lo largo de múltiples expansiones y actualizaciones. Con su rica historia, personajes memorables y un universo en constante evolución, el juego ofrece una experiencia inmersiva que ha conquistado a millones de jugadores en todo el mundo. Phantasy Star Online 2, New Genesis reinventa el universo de la saga con gráficos mejorados y un mundo abierto vasto y dinámico. En este MMORPG de ciencia ficción con estética anime, los jugadores son guardianes que exploran el planeta Ark,
enfrentándose a invasores y descubriendo los misterios que amenazan la galaxia. La historia combina acción futurista, tecnología avanzada y elementos de fantasía mientras te unes a otros jugadores en misiones cooperativas para salvar a la humanidad. Y el juego con estilo anime más jugado es Genshin Impact. El juego transporta a los jugadores al mágico continente de Teyvat, donde 7 poderosas entidades gobiernan distintas regiones con elementos únicos. En el papel del viajero buscas a un familiar perdido mientras exploras un mundo abierto, vibrante, repleto de secretos, batallas elementales y una narrativa que combina mitología y aventura al estilo anime. Gracias a su historia envolvente y su cautivador diseño artístico, se ha convertido en uno de los MMORPG más populares y queridos del género. Cabe mencionar que otro título famoso, popular y entre los MMORPG más jugados actualmente es Wuthering Waves, el RPG de acción de mundo abierto desarrollado por Kuro Games. Ambientado en un mundo post-apocalíptico azotado por el lamento, sigues la historia del Rover, un protagonista amnésico que viaja junto a poderosos aliados llamados Resonators para descubrir su pasado y enfrentar amenazas colosales. El juego combina combate fluido, exploración vertical y una estética anime muy cuidada, lo que le ha ganado una gran comunidad y lo mantiene como uno de los MMORPG más exitosos y comentados en la actualidad. Y hasta aquí llega este recorrido por los mejores MMORPG con estilo anime que no puedes dejar pasar. ¿Has jugado alguno anteriormente? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres apoyar el canal, puedes unirte a las membresías de YouTube, con un agradecimiento especial a Dr. Lemur y W en Mobile por ser miembros. También tenemos sorteos activos en Instagram y Discord. Como siempre, suerte y hasta la próxima. Quito y macho la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras desde el lunes hasta el domingo, de la mañana hasta que te acuestas con Kito y Matsu siempre en el ritmo.